placas o se les dice paredes, muros. Placas es lo más adecuado seguramente. Y además generalizamos el resultado a temperaturas de proceso cuando se incluye la transferencia de calor por convección, que incluye la ley de Newton de enfriamiento. Y de allí aparece el coeficiente H. Por ahí tenemos el resultado general para una placa compuesta por 3 capas y además con 2 corrientes convectivas. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Eso no. Aquí está. Esta ecuación tiene 5 resistencias. Las 3 placas y las 2 corrientes convectivas. La K1 es la conductividad de la placa 1, la K2 la conductividad de la capa 2, la K3 la conductividad de la capa 3 y X1 menos X0 el espesor de la placa 1, X2 menos X1 el espesor de la placa 2, X3 menos X2 el espesor de la placa 3. HA, el coeficiente de película del fluido a X0, digamos, al sólido que comienza en X0. Y HB, el coeficiente de película para el calor que va de X3 al fluido a temperatura TB. Y por eso arriba se ponen las diferencias de temperaturas de los dos fluidos, TA menos TB. Tal vez no lo mencioné a fondo, pero que quede claro que TA es temperatura de fluido y TB temperatura de fluido, no de placas, no de superficies. Y pues bueno, para una placa, pero no plana, sino cilíndrica, el procedimiento es muy similar y más importante tal vez, porque la mayoría de los sistemas de transferencia de calor son cilíndricos. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero lo único que va a cambiar es la geometría. Vamos a llegar a una ecuación parecida a esta, pero para cilindros. También 3 capas de cilindros, pero más adelante. Por lo pronto les diré que esta ecuación que tenemos aquí para placas planas, esta que ahora estoy seleccionando, es muy importante a la hora de utilizar, de encontrar la teoría para los intercambiadores de calor de placas. Profesor, ¿sí? Una pregunta. Sí, adelante. ¿De dónde sale HA y HB? ¿Son constantes o se sacan con alguna fórmula? Son constantes. Y en esta ecuación se supone que sabemos cuánto valen. Pero ya cuando tratemos de aplicar esta fórmula, hay ecuaciones para determinar cuánto vale HA y HB y cómo se calcula. Pero no hemos llegado a tanto. En este momento, para esta ecuación, decimos HA y HB son los coeficientes de película y valen tanto. Pero más adelante vamos a decir por qué valen tanto. Pero por ahora no vamos a decir cómo se calcula su valor. Por ahora decimos
que conocemos su valor. Ok, Ahora, profesor. recuérdese que este HA y HB son los coeficientes de película de la ley de Newton. Y la ley de Newton se escribe así: Q igual al área por la HA por la temperatura A menos la temperatura 0. Y el otro coeficiente de película, separo por puntos y comas, Q igual a la misma área porque es plana, HB por, bueno, no pongo el por, pero es multiplicación. Aquí va a ser T3 menos TB. Siempre, esta es la ley de Newton, pero ahora no puse minúsculas porque le puse área. Ahora es flujo. Siempre va a ser temperatura de fluido y temperatura de sólido. Siempre ponemos la mayor primero. Aquí la temperatura de fluido es mayor y la temperatura de sólido. Aquí la temperatura de sólido en 3 es mayor y la temperatura de fluido. Y aquí está el coeficiente de película, HB y HA. Déjenme subir un poquito para ver las figuras. Aquí, en esta zona, tenemos el fluido a temperatura TA. ¿Y cómo pasa el calor del fluido a temperatura TA a la primera placa K1? Pues esta placa está a temperatura T0 y por eso dice TA menos T0. T0 es la temperatura de superficie. Y del otro lado también hay fluido a temperatura TB. Y también la ley de Newton, Q igual a HB por diferencia de temperaturas. Pero ahora es T3 menos TB. Entonces recuerden que siempre que pase el calor del sólido al fluido o del fluido al sólido, se requiere la ley de Newton de enfriamiento y aparece un H coeficiente de película. ¿De dónde sale? También fue la pregunta. De aquí. Pusimos T0 menos T1. Este es para la primera placa. Igual a Q sobre menos K1 por A por X0 menos X1. T1 menos T2. Q sobre menos K2 por A, X1 menos X2. Y podemos poner para una tercera placa que sería T2 menos T3 igual a una división Q sobre menos K3 por el área por X2 menos X3. Y podríamos sumar y obtenemos esta ecuación con 3 capas, 3 resistencias, la K1, la K2 y la K3. Pero tiene temperaturas T0 y T3 que siguen siendo de superficie. Entonces, yo podría agregar temperaturas de fluido. Que sería TA menos T0. Pero déjame ponerla acá. Porque la pintó en azul porque no es de texto. Déjame quitarla. TA menos T0, igual. Pero aquí como hay fluido sólido, sería Q
dividido entre el área, primero la H, HA por el área. Nada más. Y acá también. T3, déjenme ponerme en el lugar adecuado. T3 menos TB. Igual. Igual. A una división Q sobre HB por el área. Porque en la primera, en TA menos T0, es paso de calor de fluido a sólido. Y acá, en T3 menos TB, es paso de calor de sólido a fluido. Y por eso se debe de considerar la ley de Newton de enfriamiento con sus H's. Y luego sumamos las 5 ecuaciones. T0, TA se queda, T0 se cancela con T0, T1 se cancela con T1, T2 se cancela con T2, T3 se cancela con T3 y solo nos queda TA menos TB. Y luego despejamos Q y nos queda TA menos TB por el área y toda esta ecuación. Y de ahí nacieron los términos que tienen el coeficiente de película H. Pero entonces TA y TB se llaman temperaturas de proceso, que son las temperaturas del fluido, que está a un lado de las placas, de las 3 placas, y el otro fluido a temperatura TB al otro lado de las placas. Entonces tengan cuidado cuando el calor pasa de fluido a sólido, ley de Newton. Y de sólido a fluido, otra vez ley de Newton. En fin, vamos a hacer lo mismo, pero con cilindros. Y ya les dije, esta ecuación es casi, le falta un poquito, la ecuación de los intercambiadores de placas planas. ¿Sí? El intercambiador de placas planas se utiliza, me parece que en la industria de lácteos para pasteurizar leche y cosas así. Tiene su aplicación esta ecuación. Ahí encontramos en la industria intercambiadores planos, pero más intercambiadores de tubos. Yo diría un 90% tubos, un 95% tubos tal vez, y un 5% placas. Así que esta ecuación que vamos a encontrar ahora para tubos es 90% más importante que la que acabamos de encontrar en la clase pasada para placas. Porque casi, cuando escribamos para tubos una ecuación parecida a esta, pero esta es para placas. No, vamos a encontrar una para tubos. Casi es la ecuación de los intercambiadores de calor. Pero bueno, trato de que lo puedan digerir, pero pues poco a poco. Bien, jóvenes. Entonces, olvidemos las placas y concentrémonos en tubos. Lo que está en amarillo es tubo. Lo que está en amarillo es tubería de hierro, o puede ser de PVC,
o polietileno o vidrio. Y ese tubo tiene temperatura T. Aquí le llamé T1, ¿verdad? T1 en la parte interna y T2 en la parte externa. No sé si hice mal y debí de llamarle T0 y T1, pero bueno, así lo dejamos. Aquí está el balance que hicimos. El balance se hace sobre esta franja roja circular, que es el diferencial. El diferencial de volumen, porque miren, aquí está, también es un cilindro rojo que no se ve por aquí porque nos tapa el azul, pero también está hacia abajo como si fuera un cilindro rojo. Y entonces el balance QR valado en R por el área de transferencia 2πRL menos QR en R más delta R por el área 2πR más delta R por L igual 0. Eso lo hicimos la clase pasada. Dividimos entre delta R y tomamos el límite. Y llegamos a esta ecuación diferencial. Y con eso ya nos olvidamos del balance, del diferencial y demás. Ya no existe. Sustituimos la ley de Fourier. En lugar de QR, ponemos menos K de ten de R. Y nos queda esta ecuación con sus condiciones de frontera. Y ahí nos quedamos la clase pasada. Si nosotros resolvemos esa ecuación diferencial con esas condiciones de frontera, obtenemos el perfil de temperatura en todo el espesor del cilindro. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Con matemática, ahora sí matemática, porque estos son, los de arriba son celdas de texto. Entonces parecen manuscritas, pero cuando son celdas ejecutorias de ejecución, ya es un poco diferente. Solve y escribimos la ecuación menos K por una derivada. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿2 o 3? 24. Permítanme tantito, por favor. Aquí estoy resolviendo un asunto. Menos K por la primera derivada. Esta. No cerré. No cerré el volumen. Esta. Pues escape. PD. No puse escape. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Aquí. Escape. PD. Escape. Control menos R. Salgo del subíndice, un paréntesis, R, por otra derivada. Ahora la de ten de R. Escape, PD, escape, control menos R. Y de T, T corchete R. Recuerden que en matemática, T corchete R es T. Y cierro el paréntesis. Listo. Doble igual, matemática pide doble igual, 0. Y quedó escrita la ecuación diferencial. Coma. Y escribimos la primera condición de frontera. T de R1 igual a T1. T corchete R1 doble igual T1. Así se escribe la ecuación, la condición de frontera en matemática. La segunda,
E corchete R2, cerramos, doble igual T2. Listo. Ya tenemos la ecuación diferencial y sus condiciones de frontera. Salimos de la llave, coma, y las dos variables, la dependiente y la independiente. El simplificador. Siempre pongo el simplify. Y damos Shift Enter y obtenemos el perfil de temperatura. Ahí va, Shift Enter. Ahí está. Esta ecuación sota, que es logarítmica, es el perfil de temperatura en todo el espesor del cilindro. Sí es importante el perfil, pero más importante es el flux. Y el flux de calor lo obtenemos con la ley de Newton. QR es igual a menos K por la derivada del perfil. Escape, P de escape, otro menos R. ¿De quién? Del perfil, y lo voy a poner entre paréntesis. Lo copio y lo pego. Esta es la ley de Newton. No, la ley de Fourier. Le voy a poner el simplificador también. Doble diagonal SI. Y escojo aquí el simplify. Y entonces doy Shift Enter y obtengo el flux a través de todo el perfil, todo el espesor del tubo. K por T2 menos T1, aunque matemática lo ponga como menos T1 más T2, pero es lo mismo que T2 menos T1. Sobre R, logaritmo de R1 menos logaritmo de R2. Y pues bueno, y el flujo Q es QR, el flux, por el área de un cilindro, 2 por pi por R por L. Y también le ponemos el simplificador. Shift Enter. Ahí está. Ese es el flujo de calor. Y ya son puras constantes. 2K pi L por T2 menos T1 sobre el logaritmo de R1 menos logaritmo de R2. Es logarítmico. Fíjese que en los libros lo que pasa es que matemática le escribe muy raras las cosas, pero son ciertas. Esta ecuación, ¿cómo aparece en los libros? Y es equivalente. Q igual a una división, 2pi L A paréntesis P2 menos P1, cerramos paréntesis, sobre el logaritmo natural de una división. R1 entre R2. Así se escribe en manuscrito, digamos, pero es lo mismo. Lo que escribe matemática y lo que escribimos manuscrito.
porque el logaritmo de R1 menos logaritmo de R2, log en matemática es logaritmo natural, por eso en manuscrito le pongo LN. Pues es lo mismo que poner logaritmo de R1 entre R2, esta diferencia de logaritmos por propiedad de logaritmos. Y esta ecuación sí que no se parece, ni la de arriba de Q, no se parece a la ley de Fourier. Así que no podemos decir. Y para un cilindro, ¿cómo es el flux? ¿Igual a la ley de Fourier? No. Para un cilindro es logarítmica en el denominador. Y eso está muy lejos de ser la ley de Fourier. En un plano sí es muy parecido a la ley de Fourier. En un cilindro, no. Bien. Si solo tenemos un cilindro, el radio interno R1 y radio externo R2, longitud L, ahí está Q, el flujo de calor. Para un tubo, por ejemplo. Este es nuestro gran resultado para el tubo. Las tuberías a veces se aíslan con fibra de vidrio, con magnesita, con corcho. Hay muchos aislantes. Ahora en tiempos modernos, hasta en la ferretería podemos comprar una espuma en spray. También es un aislante. Podemos cubrir el tubo con una capa de esa espuma aislante en spray, que la rociamos con el spray y de rato ya está seca, ya está dura y se transforma en aislante. Bueno, pues para cada capa podemos escribir una ecuación como estas. Ese sería un tubo con dos aislantes, 3 paredes cilíndricas compuestas. No sé si tenga algún dibujo con tres cilindros, déjenme ver, con el tubo y dos aislantes. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjenme bajar. Aquí tengo el problema como lo he estado explicando. Aquí está, miren. El amarillo es el tubo con su espesor. Primer aislante, la sustancia de color azul. El tubo tiene una conductividad térmica K1 del acero, si es tubo de acero, por ejemplo. K2, la conductividad del primer aislante, fibra de vidrio tal vez, si fuera fibra de vidrio. Y una tercera capa de otro aislante con conductividad K3. Y temperatura TB. Permítame tantito. Para cada una de estas capas, el tubo amarillo, el aislante azul, el otro aislante, ¿de qué color será? Como magenta,
Para cada uno de ellos podemos escribir la ecuación que acabamos de encontrar. Y luego despejamos las temperaturas, las diferencias de temperatura, sumamos y obtenemos esta ecuación. Con 3 resistencias. La del amarillo con K1, la del azul con K2, la del magenta con K3 y el logaritmo de sus radios en división. Y T1, la temperatura de la capa 1, adentro la interna del tubo, y T4, la externa del aislante magenta. Pero si incluimos la ley de Newton de enfriamiento, entonces TA, temperatura de fluido, y TB, temperatura de fluido. Y a lo que llegamos, aquí está la gran ecuación. 1 sobre R1HA, el coeficiente de película. Las 3 resistencias de los 3 sólidos, el amarillo, el azul y el magenta, y otro 1 sobre R4HB. Fíjense cómo en el denominador ahora la H aparece multiplicada por su radio. Y claro, la diferencia de temperaturas TA menos TB, la de fluidos. El fluido que va por dentro del tubo a temperatura TA y el fluido que está por fuera de los aislantes a temperatura TB. Y esta ecuación, no se diga, le falta muy poquito para hacer la ecuación de los intercambiadores de calor. Y no quiero extenderme más, fíjense, porque esta ecuación es muy importante. Aunque los intercambiadores de calor, fíjense que no se ponen aislantes, nada más es el tubo. Entonces, más bien, déjenme ver qué tengo abajo. No lo tengo. No quiero que vean todavía esto. Más bien, en los intercambiadores de calor es solo un tubo sin aislantes. Entonces no aparecen estos términos, el 2 y el 3. Esta ecuación, el coeficiente de película para el calor que pasa del fluido de adentro al tubo amarillo. 1 sobre K logaritmo natural de R2 sobre R1, todo el calor que pasa a través del tubo amarillo. Y luego 1 sobre R4HB, porque ya esta ecuación no tiene aislantes, del tubo amarillo a la temperatura TB. Aunque ya no debía de ser R4, debe ser R2. Porque ya no hay más que dos aislantes. No, un aislante, 2 R's. R1 y R2. Ándeles. Esta ecuación. Profe, una ¿Sí? pregunta. Los términos que ahorita borró, ¿sería algo así como la resistencia térmica del material de los aislantes? De los aislantes, sí, exacto. Ah, ok. Gracias. Si tenemos un tubo forrado con 2 aislantes, aplicamos la ecuación esta, la de arriba. Esta. Un tubo con 2 aislantes. Pero TA es la temperatura del fluido que va por dentro del tubo. Y TB es la temperatura del fluido que está fuera de los aislantes. Tal vez el aire. Porque si ponemos aislantes a un tubo, en general es porque lo queremos proteger de las corrientes aéreas.
En cambio, la ecuación de abajo no tiene aislantes. Nada más es un tubo. El fluido que está por dentro del tubo a temperatura TA. El fluido que está fuera del tubo es temperatura TB. Y las tres resistencias. Una por convección, una por conducción y otra por convección. Sí, en los intercambiadores no hay aislantes. Cuando menos en el tubo de adentro. Y esta ecuación sí se las quiero yo indicar que casi es la temperatura, no, la ecuación de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Pero tiene un pequeño detalle que hace que no se aplique, que se tenga que modificar. ¿La geometría? No precisamente, las temperaturas. A ver, díganme, ¿qué es TA? La temperatura del fluido interno. Temperatura del fluido interno, muy bien. ¿Qué es TB? La externa, la temperatura externa. La temperatura del fluido externo. En efecto, muy bien. Esta ecuación considera que son constantes. Y eso en la vida real es falso. Varían. Sí, imagínense ustedes un tubo. Déjenme dibujarlo en Paint. Para ilustrar lo que quiero decir. Imagínense un tubo, vamos a ponerlo así largo. Imagínense ustedes que en este tubo quieren poner agua caliente y que tiene 1 kilómetro de largo porque quieren llevar el agua caliente desde un punto donde tienen mucha agua caliente hasta otro punto donde les hace falta y que sea pues de una longitud pues muy grande, tal vez 1 kilómetro, 1000 metros. Y que este tubo esté expuesto al aire, pues aquí entra el agua caliente. ¿A qué temperatura les gustaría? Bueno, una temperatura así como para bañarse las personas, unos 40 grados, digamos. Unos 40 grados. Permítame porque a veces me falla Paint. A 40 grados. ¿De acuerdo? A 40 grados. No, pero si va a atravesar 1000 metros, varias calles, digamos, o campos, no sé, pues se va enfriando. Y después de 1000 metros, a lo mejor ya sale más fría. Ya no nos sirvió porque ahora está a 20 grados. Eso pasa en la vida real. El aire que sopla por aquí, hay viento, un viento que viene así, por ejemplo, y se lleva el calor, enfría el tubo. Y eso hace que la temperatura caiga de 40 hasta 20, por ejemplo. Entonces, hemos llamado TA
a la temperatura de 40 y hemos pensado que siempre vale 40. Toda la longitud del tubo. Eso es lo que estamos pensando y la ecuación es válida si siempre es 40. Esta ecuación, ¿dónde está la ecuación? Perdón. Esta ecuación, si TA siempre es 40 y TB siempre es 20, por ejemplo, TB sería la temperatura del aire, o 15, lo que fuera. Pero nada, en la vida real TA va cambiando. No voy a, porque fíjense que cuando yo doy procesos de temperatura, procesos de transferencia de calor, me encanta hacer el paso siguiente, considerar TA variable, y se llega a una ecuación famosísima para los intercambiadores de calor. Pero esto que les estoy diciendo nada más es plática, porque no lo vamos a hacer aquí en fenómenos de transporte. Me imagino que cuando tomen ustedes procesos de transferencia de calor, el profesor que dé el curso sí da la transformación de esta ecuación a la de los intercambiadores, considerando la temperatura TA y TB variables. Y se llega a una ecuación famosísima que tiene más de 100 años de aplicación. Aquí la tengo abajo. Q igual a U por A por ML de T. Todo el denominador se le llama U. Bueno, a 1 entre el denominador. Coeficiente global de transferencia de calor. A, pues es el área del tubo. Esa no tiene ningún chiste. Y ML de T es una corrección que se hace a las temperaturas y significa media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Y esta ecuación que yo les estoy escribiendo aquí, Q igual a U por A por ML de T, sí es la de los intercambiadores de calor. Y nace de esta otra que tengo aquí a la izquierda, que acabamos de tener. Pero la que tengo a la izquierda dice que TA y TB no cambian. Y entonces viene un ingeniero y dice, ¿qué pasa si sí cambian? Ah, bueno, pues la ecuación se convierte en esto. Q igual a U por A, ML de T. Se escribe la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Y esta ecuación más de 100 años tiene de aplicación en los intercambiadores de calor. Ya me quedan pocos cursos por delante, pero si el próximo semestre se me asigna dar el curso de procesos de transferencia de calor, yo doy la transformación de esta ecuación a esta otra. Y a esta segunda ecuación, U por A por ML de T, le llamo yo la ecuación de los intercambiadores de calor. Y con esta ecuación se diseñan todos los intercambiadores en una industria. Y nace de la anterior, la que acabamos de obtener. A mí me parece eso, desde el punto de vista de la ingeniería, interesantísimo. Porque, como les digo, Q igual a U por A por ML de T tiene más de 100 años en uso en la industria. Pues casi desde que nació la ingeniería química. Que las ingenierías de nuestra escuela, ambiental, alimentos, farmacéutica y biotecnológica, son derivadas de la ingeniería química. Nada más le ponen más biología.
Y es bien interesante el proceso de cambiar esta ecuación a esta de la derecha. La ecuación de la izquierda a la de la derecha. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense que para pasar de esta ecuación de la izquierda a la de la derecha, se encuentran con integrales muy difíciles de resolver. Y se pasó de esta ecuación de la izquierda a la de la derecha allá por 1915, en el siglo pasado. Y yo me preguntaba, ¿y cómo resolvieron las integrales? Pues se las ingeniaron y obtuvieron una muy buena ecuación, Q igual a U por A por ML dt. Y no resolvieron las integrales. No se podían resolver en aquellos años, 1915. Imagínense, 1915, solo con ayuda de un lápiz, una integral espantosa. Y dentro de mis curiosidades, ahora en 2022, de hecho desde hace unos 15 años, matemáticas sí las resuelve las integrales espantosas y da los mismos resultados. No, interesante cómo lo hicieron los ingenieros en aquellos años para pasar de la ecuación de la izquierda a la ecuación de la derecha. Y esta ecuación de la derecha, esta ecuación Q igual a U por A por ML dt, 100 años, más de 100 años usándose para diseñar intercambiadores de calor. Y ahora estamos en condiciones con las computadoras de decir, esa ya no la uso. Ahora sí tengo una más exacta porque ahora sí puedo integrar con matemática, por ejemplo, con mi computadora. Pero por lo pronto, hasta ahorita, todos los libros que conozco la siguen usando. No conozco libros que ahora sí hayan resuelto las integrales difíciles y tengan una ecuación mucho más exacta. Yo lo hice por ahí en un día que no tenía que hacer. Metí las integrales a matemática y salieron cosas muy complicadas, pero funciona mucho más exacto que esta ecuación. Desafortunadamente no la sustituye. Los ingenieros de hace 100 años eran muy buenos ingenieros. Y esta ecuación Q igual a U por A por ML dt da muy buenos resultados, aunque solo sea aproximada. Porque para poder resolver las integrales hicieron aproximaciones razonables, pero fueron muy buenas aproximaciones. La ingeniería siempre es de aproximaciones, nunca es exacta. Y ahora yo llego y digo, tengo una ecuación mejor. Sí, pero solo la corrigen un 2%. Porque esta ecuación Q igual a U por A por ML dt, pues da un 96% de exactitud. Y tú nos traes otra ecuación súper complicada que da un 98%. Pues avanza muy poco. Mejor seguimos usando esta por sencilla. Pues sí, es válido. Es válido. Y nada más en mi mente está, ya podíamos tirar esta ecuación de 100 años de tradición mundial, porque libros rusos, libros alemanes, libros de Estados Unidos, libros mexicanos la usan. Libros nuevos del 2018, por ejemplo, la siguen utilizando. Ha tenido mucha aceptación esta ecuación, a pesar de tener algunas consideraciones que la hacen no exacta. Pero eso que les estoy platicando solo es del curso, no de fenómenos de transporte, sino de procesos de transferencia de calor, que es
ya la aplicación de la transferencia del calor, donde se aprenden los ingenieros a diseñar los intercambiadores. ¿Alguna pregunta? Yo soy un fanático de la ingeniería y de la ciencia también, ¿eh? Me emociona, me apasiono y trato de encontrar cositas nuevas, chacharitos le llamo yo, cositas no muy importantes. Pero estamos viviendo tiempos de cambio en la ingeniería. No es lo mismo hacer cálculos con calculadora y a lápiz, hacerlos con computadora. Ya la ingeniería dejó de hacerse a lápiz, se los aseguro. Está a punto de terminar la llamada. Fíjense que hoy en la mañana estuve en Lupiri para una práctica de laboratorio de ingeniería. Me regresé a casa, me siento un poco cansado. Pues la despedida me sorprendió con el final de la llamada y por eso les mandé el otro link para
para continuar con la despedida de la clase, ya no quiero avanzar más, nada más indicarles que pues la ecuación que obtuvimos también tiene sus grados de aplicación y vamos a aplicarla en algunos ejemplos ya numéricos en la próxima clase. Y pues esto que les platicaba sobre la importancia de la ecuación cuando se transforma en Q igual a U por A por ML dt es grandísima. Como les digo, Q igual a U por A por ML dt es la ecuación de los intercambiadores de calor que se ha usado por más de 100 años y sigue dando muy buenos resultados. Nuestras ingenierías de procesos, como es la ingeniería química, la ingeniería ambiental, la ingeniería biotecnológica o farmacéutica en alimentos, son ingenierías muy bonitas. Aunque reconozco que hay otras ingenierías que también son bonitas. La ingeniería civil me gusta, la construcción de presas, construcción de puentes, es muy bueno. La ingeniería electrónica, ¿cómo no? Hay ingenierías, no se quedan atrás. Han hecho mucho por la vida en este planeta. Tantas sustancias que tenemos, ¿verdad? Que la ingeniería química las pone a disposición de toda la humanidad. Pues, por decir un ejemplo muy simple, el señor Fleming descubrió la penicilina por ahí en un hongo, ¿verdad? Pero pasarla del hongo a unas ampolletas para millones de personas, eso lo hicieron los ingenieros de procesos. Ese es precisamente el papel del ingeniero. Preguntarle a un laboratorista como el señor Fleming, un gran laboratorista, un gran químico o bioquímico, ¿cómo le hiciste para obtener la penicilina? Pues dice así. Bueno, dice el ingeniero, pues yo le voy a hacer de esta otra manera para obtener millones de kilogramos de penicilina y que todo el mundo tenga penicilina barata para comprarla. Ese es precisamente el papel del ingeniero de procesos. Déjenme mencionarles algunas otras sustancias que han producido los ingenieros de nuestro planeta. Pues los polímeros, el polietileno, el amoníaco que se elaboró con el nitrógeno del aire, porque las plantas necesitan nitrógeno y no lo quieren tomar del aire. Las plantas lo toman de la tierra y en la tierra hay muy poquito nitrógeno. Entonces alguien dijo, ¿y cómo lo bajamos del aire a la tierra? Pues primero transformándolo en amoníaco y luego transformándolo en fertilizantes. Se llama el método Haber, de un alemán, Haber, creo que de 1911. Esa es la historia de la ingeniería de procesos, la ingeniería química, la farmacéutica, ambiental, biotecnológica. No, la biotecnológica también tiene mucho, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cerveza para millones de personas? Pues con los procesos que se siguen para la cerveza. Esa es ingeniería de muy alto nivel. Claro, ya bien establecida, ya bien conocida. Se supone que los ingenieros buscan nuevos procesos para nuevas cosas. Y todavía hay mucho que hacer por delante. Bueno, jóvenes, en las próximas clases vamos a hacer aplicación directa de estas ecuaciones que hemos encontrado para la transferencia de calor en placas compuestas, 3 placas, por ejemplo,
adheridas o 3 cilindros compuestos, es decir, un tubo cilíndrico y luego un aislante y luego otro aislante. Y de hecho se podría trabajar con 4, 5, 6 aislantes, pero ya más de 3 es mucho decir. Y luego vamos a hacer balances para algunos sistemas con generación de calor. Estos no han tenido generación, no han tenido producción. Y son muy importantes, tienen mucha aplicación en ingeniería, los que no tienen producción. Pero de vez en cuando hay casos donde sí se necesita poner generación de calor. Así que si no tienen ustedes alguna pregunta, aquí dejamos la clase y nos escuchamos el próximo viernes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Gracias. Pues entonces nos escuchamos el viernes. Yo subo este material en los 15 minutos que nos quedan y para que lo tengan a la mano y continuamos entonces el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Adiós. profesor. Hasta luego, profesor. Bonita tarde. Hasta luego, Adiós. profe. Gracias. Que descansen. De nada, hasta luego.